Bienvenida y bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo donde la justicia no se parece nada a la nuestra. Para nada. Un lugar donde un delito no era solo romper una ley, sino desequilibrar el universo entero. Justamente. Hablamos del sistema de justicia y las leyes en el imperio de los incas. Y para explorar este tema, tenemos una pila de estudios académicos fascinantes. Pero claro, todos beben de la misma fuente principal, las crónicas que escribieron los conquistadores españoles en el siglo XVI. Y ahí, claro, empieza el gran desafío que nos plantean estos documentos. Es como intentar entender una selva mirando solo el dibujo que hizo alguien que nunca antes había visto un árbol. Es una analogía perfecta. ¿Cómo podemos reconstruir un sistema de justicia andino a través de los ojos de cronistas europeos que lo veían todo, pues, a través de su propia fe y sus propias leyes? Es una tensión constante. Esa tensión va a ser el hilo conductor de toda nuestra charla. Exactamente. Por eso, el objetivo hoy no es hacer una simple lista de crímenes y castigos, que, bueno, sería lo fácil. Claro. Es ir más allá. Queremos entender la filosofía que había detrás, explorar una cosmovisión donde la ley, la religión y el orden del cosmos eran una y la misma cosa. De acuerdo, pues desempaquemos esa idea central, porque suena fundamental. Sí, lo es. Cuando nosotros pensamos en un delito, pensamos en un código penal, en una ley escrita que se ha violado. Pero por lo que entiendo de las fuentes, para los incas esto era algo mucho más profundo. Infinitamente más profundo. Las fuentes lo describen como una ruptura de un orden cósmico. Un orden sagrado, inmutable. O sea, la ley no la creaba un congreso. No para nada. Ni la dictaba un rey por capricho. Emanaba de los dioses, de un tiempo mítico, original, personificado en la figura de Manco Cápac. Entiendo. Por lo tanto, en el mundo inca era imposible separar el derecho de la costumbre y, sobre todo, de la religión. Eran hilos del mismo tejido. Me fascina un ejemplo muy concreto que mencionan los textos para ilustrar esto. El concepto de tabú. Ajá. Cuentan que en las casas no había cerraduras como las nuestras. Si el dueño salía, simplemente ponía un palo atravesado en la puerta. Y eso era suficiente. Exacto. Porque ese palo no era una barrera física, era una señal sagrada. Claro. Entrar ahí no era solo un allanamiento, como lo veríamos hoy. Era violar un tabú, transgredir una prohibición con una carga religiosa potentísima. ¡Wow! Como entrar a un lugar sagrado sin permiso. Y alterado. Y esto conecta directamente con algo que todos hemos oído alguna vez. La famosa máxima. Sí, el amasúa, amayuya, amaqueya. No robes, no mientas, no seas perezoso. Siempre pensé que era como sus 10 mandamientos, ¿no? Y lo era. Pero uno de los análisis que revisamos propone una capa de significado mucho más interesante. A ver. Sugiere que no era solo un código, sino que funcionaba también como una especie de saludo ritual. ¿Un saludo? Sí. Pensemos que, en esa cosmovisión, un extraño es un elemento desconocido, potencialmente peligroso, es tabú. Entiendo. Al encontrarse, recitar esta máxima era una forma de neutralizar ese poder desconocido del otro. Una declaración de que ambos respetaban el orden cósmico. ¡Qué increíble! O sea, un simple saludo como un acto de protección mágica y social. Exacto. Para resguardar el poder y el equilibrio de ambas personas antes de interactuar. Uf, qué complejo. Ahora, si la ley era divina y el delito era una ofensa a los dioses, ¿quién en la tierra se encargaba de aplicarla? Me imagino que la respuesta está en lo más alto. Directamente en la cúspide. La figura central, el eje de todo este universo, era el Sapa Inca. Claro. No era solo un emperador. Era considerado descendiente directo del dios Sol, de Inti. Por lo tanto, él era la personificación misma del Estado y del orden divino en la Tierra. O sea que, en la práctica no había diferencia entre cometer un delito y cometer un pecado. Ninguna. La ley y la religión eran la misma cosa. Y el Inca era a la vez, no sé, presidente y papa, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Esa es la mentalidad. Y por eso, cualquier ofensa contra el Estado, contra el culto oficial o contra la persona del Inca, era considerado el crimen más grave de todos. ¿No era traición? Era un sacrilegio. Espera un momento.
porque los castigos por rebelión que describen las crónicas son escalofriantes. Sí, lo son. Uno de los textos describe cómo del cráneo de un traidor se hacía un recipiente para beber, de sus dientes se hacía un collar y con su piel se fabricaba un tambor. Uf, Esto es más que un castigo, es una performance de poder, es algo sacado de una película de terror. lo es. Y estaba diseñado para hacerlo. Era un sistema que se basaba en la intimidación y el castigo ejemplar. El mensaje era clarísimo. Sí, Si te rebelas contra el Inca, no solo mueres, sino que cada parte de tu ser será transformada en un objeto para recordarle a todos tu ofensa contra lo divino. qué brutal. Pero, y aquí viene una de las paradojas más fascinantes. A pesar de este poder absoluto del Estado, en ciertos casos, el juicio final se dejaba en manos de los propios dioses, ¿A qué te refieres? ¿A una especie de juicio por combate o algo así? a algo todavía más directo, las ordalías o juicios de Dios. Ok, Los cronistas describen varios métodos. Por ejemplo, si había dudas sobre la culpabilidad de alguien, se le podía arrojar al Sancahuasi. ¿el Sancahuasi? Imagina un foso subterráneo, oscuro, lleno de pumas, jaguares, serpientes y piedras afiladas. No me lo puedo creer. Si el sospechoso lograba sobrevivir allí un día entero, se consideraba que era inocente, que los dioses lo habían protegido. Es decir, que no se basaban en pruebas o testimonios, sino en una intervención divina directa. Si sobrevivías al foso de los jaguares, eras inocente. Exactamente. No me quiero ni imaginar cuántos culpables salían de ahí. Prácticamente ninguno, se supone. Otro método era la iguaya, ¿En qué consistía? en dejar caer una piedra de gran tamaño sobre el acusado desde cierta altura. Sobrevivir, aunque fuera con huesos rotos, era una señal inequívoca del favor de los dioses y por tanto de inocencia. ¡Qué locura! Para nuestra mente moderna es azar puro, pero para ellos... Para ellos era la forma más fidedigna de justicia, la que emitían los poderes sagrados. Dejando de lado los crímenes contra el Estado, que ya vemos que eran tratados con una severidad brutal, ¿qué pasaba con los delitos más cotidianos? Hablemos del robo, de la violencia entre personas... Bueno, el principio de severidad se mantenía. Las fuentes enumeran una lista larguísima de delitos castigados con la pena de muerte, incluso algunos que hoy nos parecerían menores. Entiendo. De su sistema. La ley no era igual para todos. La justicia era profundamente desigual. ¿En qué sentido? Un noble y un plebeyo no recibían el mismo castigo por el mismo crimen, Exactamente. y a veces de una forma que nos puede parecer contraintuitiva. A ver... Por ejemplo, los textos mencionan que para un miembro de la élite, un orejón, una simple reprensión pública por parte del Inca podía ser considerado un castigo, peor que la muerte. ¿Peor que la muerte? Sí, el honor, la reputación, el estatus social tenían un valor inmenso, y perderlos públicamente era una aniquilación social total. Claro, entiendo. La humillación pública como arma, eso demuestra una estructura social increíblemente rígida. Ajá. Y me parece curioso, porque a pesar de esta dureza general, el sistema también parecía tener espacio para, no sé, la compasión o el contexto. Sí, y ese es otro matiz importante. Se consideraban conceptos como la reincidencia. Ok. Por ejemplo, robar comida por necesidad una primera vez podía tener un castigo relativamente leve. El Estado entendía la necesidad. Ah, mira. Pero ser un ladrón habitual, un reincidente, te convertía en un elemento antisocial que alteraba el orden. Y eso podía llevarte directamente a la pena capital. Y también existía esta idea de responsabilidad colectiva, ¿no? No solo se castigaba al individuo. Así es, un curaca, que era el líder de una comunidad local o ayllu, podía ser castigado severamente por los delitos que cometían las personas bajo su cargo. ¿En serio? Sí, la lógica era que él era el responsable de mantener el orden. Si alguien en su comunidad delinquía, era un fracaso de su liderazgo. La responsabilidad era de la comunidad, encarnada en su líder. Esa idea choca frontalmente con nuestro concepto de individualismo. Y me imagino que lo mismo pasa con otra idea que para nosotros es fundamental, la propiedad privada. Sí. Si la comunidad es responsable, ¿quién era el dueño de las cosas? Uno pensaría en parcelas de tierra, en lo mío y lo tuyo, pero las fuentes dicen que esa idea no encaja aquí. No encaja en absoluto. Ese es uno de los errores más comunes al mirar a los incas con ojos occidentales. Claro. La tierra era sagrada, pertenecía a los dioses, al cosmos, no se poseía.
Lo que se asignaba a las familias era el derecho a usarla. El derecho de uso, no de propiedad. Exacto. El verdadero motor de la riqueza y el poder en el Tahuantinsuyo no era la posesión de bienes, sino la capacidad de disponer de energía humana, el control del trabajo. Entonces, cuando las crónicas hablan de tierras del Inca o tierras del Sol, ¿a qué se refieren? No se refieren a una propiedad privada al estilo europeo, se refieren al destino de la producción de esas tierras. Ah, ok. Lo que se cosechaba en las tierras del Sol era para el culto y los sacerdotes. Lo de las tierras del Inca para el Estado, el ejército, la burocracia. Y el resto para la comunidad. Entiendo. Incluso el famoso tupu, que a menudo se traduce mal como parcela, era un concepto mucho más flexible. ¿Cómo que flexible? Un tupu no era una medida de superficie fija, como una hectárea. Era una medida de capacidad o sustento. ¿De sustento? Sí, la cantidad de tierra necesaria, dependiendo de su calidad, para alimentar a una persona durante un año. Si la tierra era muy fértil, el tupu era más pequeño. Si era árida, era mucho más grande. ¡Qué increíble! El objetivo no era la propiedad, era asegurar la subsistencia de todos. Exactamente. Es una lógica económica completamente diferente. No se basa en la acumulación, sino en la administración de recursos. Justo. Esto me lleva a una de las áreas más complejas que abordan los textos, donde el choque de cosmovisiones es más brutal, los llamados delitos sexuales. Sí. Las fuentes son muy críticas con la perspectiva de los cronistas españoles aquí. Totalmente, porque es el ejemplo perfecto de cómo una cultura interpreta a otra a través de su propio filtro. Claro. Los cronistas españoles, con su mentalidad católica del siglo XVI, lo veían todo a través de la lente del pecado. Observaron ciertas prácticas, como la sodomía, y las catalogaron como abominaciones. Pero los análisis académicos que tenemos sugieren que la historia era mucho más compleja, ¿no? Mucho más. Sugieren que muchas de estas prácticas que los españoles veían como pecados mortales, en el mundo andino a menudo tenían un contexto sagrado y ritual. Ritual. Sí. Podían ocurrir en templos, estar vinculadas a la clase sacerdotal, a ceremonias de fertilidad. El cronista Ciesa de León cita el caso de un fraile que, horrorizado, castigó a unos hombres vestidos de mujer en un templo. Ajá. Y ellos, confundidos, le respondieron que ese era su oficio religioso, que habían sido asignados por sus caciques para servir a los dioses de esa manera desde niños. No te puedo creer. O sea, lo que un español veía como un crimen depravado, desde la cosmovisión andina podía ser un deber sagrado. Precisamente. Es un abismo de entendimiento. Un abismo total. Pasa con muchos otros conceptos. Tomemos la idea de la virginidad. El cronista Bernabé Cobo escribió con bastante asombro que la virginidad prematrimonial no era especialmente valorada. No. De hecho, su lógica era la contraria. Se pensaba que una mujer que llegaba virgen al matrimonio era alguien que no había sido querida por nadie. Alguien sin atractivo. Era casi un rasgo negativo. ¡Qué cambio de perspectiva! Y lo mismo ocurre con algo tan fundamental como la paternidad, ¿verdad? Exacto. Para nosotros, la paternidad está ligada biológicamente al acto sexual. Claro. Pero las fuentes mencionan la creencia andina de que la concepción no ocurría necesariamente por eso. Se creía que una mujer podía quedar embarazada por el contacto con lugares sagrados de fertilidad, las pacarinas, ¿Lugares? como cuevas o manantiales. Sí, cuevas, manantiales, rocas. Un espíritu ancestral del lugar entraba en ella y la fecundaba. ¡Wow! Esto cambia por completo el concepto de linaje, de herencia, de familia. Es como decíamos al principio, una comprensión del mundo radicalmente distinta. Uf, es muchísimo en lo que pensar. Hemos recorrido un sistema de justicia basado no en leyes escritas, sino en mantener un equilibrio cósmico. Sí. Un sistema donde un delito era un pecado, donde el juez final podía ser una roca cayendo del cielo, y donde una reprimenda pública podía ser peor que la muerte. Nos demuestra, creo, que el derecho nunca es solo un conjunto de reglas frías. Es siempre el reflejo de una cosmovisión completa. Totalmente. El sistema inca se fundamentaba en ese orden divino, en la responsabilidad colectiva y en la autoridad absoluta de un Estado encarnado en un rey Dios. Una fórmula que les permitió administrar un imperio gigantesco con una eficiencia asombrosa. Para cerrar, quiero dejar una idea para la reflexión que se desprende de todo esto. A ver.
Las fuentes nos dejan pensando en algo fundamental. Los incas medían la riqueza y el poder no en tierras, ni en oro, sino en su capacidad de organizar la energía humana, el trabajo. Es un punto clave. En nuestro mundo actual, donde la propiedad y la acumulación de bienes lo definen casi todo, ¿cómo cambiaría nuestra sociedad si el mayor capital de una nación no fuera su Producto Interior Bruto, sino su capacidad de movilizar a la gente hacia un objetivo común, como lo hacían ellos? Es una idea que, bueno, desafía por completo las bases de nuestra economía.